Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, que venga a cubrirlo con su manto bendito. Pedimos también la intercesión de San Miguel Arcángel, que venga en esos momentos a custodiarlo a él y a su familia, para que nada ni nadie pueda tomar venganza de ese trabajo, Señor, que tú le has indicado. Pedimos también la protección de nuestro patriarca San José, para que venga a interceder estos momentos por él. Te lo dejamos, Señor, cubierto con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Siéntense, siéntense. Y en victoria, ¿verdad? Pero yo los miro muy hasta por allá, porque no se vienen para acá cerquita, acá, aquí enfrente, para que no vayan a ir hasta allá, sino que al contrario, arrímense más. Vénganse acá, aquí somos familia, ¿ok? Aquí todos somos un solo Cristo. Amén. Aquí cerquita. Esta mañana vamos a empezar con el primer tema, contemplando la pasión de Cristo. Que el Señor nos ha puesto en el corazón a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Orando a las 3 de la mañana, meditando este libro, el Señor nos puso en el corazón este retiro. Lo hicimos hace un año. Ustedes lo van a experimentar, una bendición. Sí. Quizás aquí hay personas nuevas, ¿verdad?, que aún no han vivido ningún retiro. Déjame decirte que vivir un retiro es encontrarte con Cristo, encontrarte con el Señor. El Señor inunda tu corazón, tu vida, y empiezas a pensar diferente y a vivir diferente. Es el plan de Dios, que los hijos de Dios se salven. Y yo creo que todos queremos salvarnos, ¿cierto? Amén. Yo te invito a que dispongas tu corazón, que empieces tú a despejarte de las cosas que atormentan tu mente, tu corazón, que solo pienses en Cristo crucificado. Mi nombre es Alfredo Sánchez, pertenezco a este grupo de oración, Sangre de Cristo, de la Renovación Carismática, una bendición. 10 años más o menos perseverando, ¿sí? Y ahora, ¿verdad?, le servimos al Señor con todo el corazón. El primer tema que les voy a compartir se llama el anuncio y la traición de Judas y la comida pascual. ¿Quién ha escuchado de Judas? ¿Han escuchado el nombre de Judas dentro de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Saben que a mí me gusta que contesten, que hablen, que respondan? ¿Verdad, China? ¿Sí? Entonces, cuando yo les pregunte, contéstenme y nos vamos a ir entendiendo cada paso mejor. Pero lo más importante es que te vas a ir llenando de Dios. Judas fue un discípulo de Jesús, lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero llegó el momento en que Judas, la ambición, le llegó al corazón y permitió que la fuerza maligna entrara en su vida, en su corazón, en su mente. Después de andar con Jesús, Judas, con el Maestro, con el Mesías, le clava un puñal en la espalda, por la espalda, como dicen, ¿verdad? Pero vemos muchos que aún nosotros también seguimos, ¿verdad?, flagelando a Jesús.
seguimos golpeando a Jesús con el pecado, con el odio, el resentimiento que tenemos en el corazón, con la sed de venganza. Judas también se quiso quizás vengar de Jesús, porque a lo mejor Judas quería hacer lo que él quería y Jesús no lo dejaba. Pero nos vamos a ir al Evangelio de Lucas 22:1 en adelante. ¿Traen su palabra de Dios? ¿Sí? Amén. Lucas 22:1 en adelante. Dice la palabra de Dios: estaba cerca la fiesta de los ázimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de eliminar a Jesús, porque tenía miedo del pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia sobre el modo de entregárselo, Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Judas aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo, sin que se enterara el pueblo. Judas, ¿verdad?, se dejó envolver, se dejó bañar por la soberbia, la avaricia, pero él andaba con Jesús. Era su alumno, era alumno de Jesús, era su maestro, su Mesías. Él anduvo con Jesús. Judas, mi hermano, era uno de los 12, pero Judas se empezó, ¿verdad?, a llenar del mundo, tal vez. Él manejaba la economía, él manejaba dinero dentro de ese ministerio de Jesús. Entonces la tentación le fue dominando. Tanto así que dice el Evangelio que Satanás entró en él, empezó a envenenar el alma, su corazón. Por eso cuando nosotros tenemos envenenado el corazón, seguramente es el enemigo que está trabajando en tu corazón, en tu vida. Cuando tú tienes odio, resentimiento, coraje, sed de desquite, sed de venganza, es el diablo que te está poniendo esa tentación, ese sentir en el corazón. Pero Judas, mi hermano, ¿verdad?, buscaba la manera de traicionarlo, de venderlo, de entregarlo. A esta gente que también tenía lo mismo que Judas, estaba enferma del alma, estaba enferma del corazón, de la mente. Que no nos pase a nosotros lo mismo. No te enfermes, no permitas, mi hermano, que el enemigo invade, que el enemigo fluya en tu vida, en tu corazón. Porque entonces, mi hermano, vamos a dañar a los demás. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que terminas dañándote a ti mismo. Terminas enfermo tú mismo. En el mundo hay mucho enfermo, pero no solo físicamente, no, sino que enfermos del corazón, enfermos, mi hermano, de la tristeza, de la depresión, de la decepción, por falta de amor. Pero Judas sí que estaba con el amor, estaba junto a Jesús, que es el amor de los amores.
El problema, mi hermano, es que no es solo estar junto con Jesús. Él estaba junto con Jesús, pero no estaba Jesús en su corazón. Él estaba junto con Jesús como nosotros a lo mejor ahorita estamos juntos, sí, cerca de Jesús. Pero ahora juzga tu corazón, juzga tu vida, juzga tu matrimonio, juzga tu casa, si realmente Jesús es el centro, es el que vive, el que reina en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, ¿por qué no? A veces nosotros decimos, ¿verdad?, que amamos a Cristo, que lo queremos, que queremos todo con Él. Pero es mentira, muchas veces queremos todo lo de Cristo, pero no queremos nada con Él. No queremos una responsabilidad, no queremos vivir en ese corazón, ¿verdad?, de Jesús, dentro del corazón de Jesús. Por eso hay mucha destrucción en el mundo. Por eso hay guerras ahorita, por falta de Jesús. Por eso hay divorcios, por eso hay jóvenes destruyendo sus vidas por falta de Jesús. Por eso muchas veces no podemos perdonar por falta de Jesús. Yo te invito a que juzgues tu vida, ¿sí?, tu corazón, en dónde está puesto, ¿sí? ¿Qué es lo que te agobia dentro de ti? Porque cuando estás en casa sola, solo, de repente sientes pereza, sientes ganas de no hacer nada? Por falta de Jesús. Porque hay una pereza espiritual que domina tu mente, domina tu alma, tu corazón, domina tu vida. Judas, mi hermano, empezó a planear, ¿verdad? Empezó a mirar la manera de cómo llegar a los jefes de la guardia sobre el modo de entregar a Jesús. Ellos se alegraron cuando Jesús llega a ellos y les dice: hey, yo se los puedo entregar, yo les puedo entregar a aquel que ustedes quieren arrestar, a ese que ustedes siempre en las sinagogas siempre lo están señalando y buscando la manera de cómo atraparlo, cómo hallarlo culpable. Yo se los puedo entregar con 30 monedas. El otro día yo les decía, ¿verdad?, en uno de los temas, que era el precio más bajo que se le pagaba en aquel tiempo, sí, a los criados, sí. Tampoco valía Jesús, que por 30 monedas fue entregado. Tampoco valía Jesús, que por tampoco, mi hermano, fue entregado. Muchas veces nosotros también tenemos a Jesús así, poniéndole en el último lugar, como si Jesús no valiera nada en tu vida. Lo sacas de tu vida, te hablan de Jesús y te da coraje, te hablan de Él, sí, y te enojas. No lo aceptas en tu vida, en tu corazón. Incluso si alguien llega a ti y te dice: mira, Jesús te ama, te está esperando, te invito. Hay veces que no soportamos nosotros, ¿verdad?, esa invitación. Pero decimos amar a Jesús. Decimos que está en nuestra vida. Y todavía decimos: Él me cuida desde aquí. Él viene a mí. Él me cuida, yo lo llamo y yo no voy a la iglesia porque yo desde aquí le pido. Pereza espiritual. Porque Jesús dice el Evangelio que Él sí que preparó un lugar para la última cena. Ahí es el lugar donde nosotros debemos de estar mutuamente. En ese lugar, para ir a recibir el cuerpo de Cristo, para ir a saciarnos de esa sangre derramada en la cruz, de esa agua viva. Ahí es donde nosotros tenemos que reunirnos como Jesús, ¿verdad?, los reunió a los 12 en la última cena para darle su cuerpo.
Dios envió a su Hijo amado para saciarnos de Él. Pero ya no queremos saciarnos de Él, porque el mundo, mi hermano, nos hacía mejor. Sabiendo que nosotros en el mundo venimos de pasada, no venimos a quedarnos para siempre. ¿A dónde vas a ir después de muerto? Esa fue la intención de Jesús, de preparar esa cena, esa mesa con los 12, incluso María Santísima estando en este lugar también. Ahí es donde alimentamos el alma. Ahí es donde nos invita el Señor que vayamos, que le busquemos. Sí, Él tiene preparada la mesa, pero nosotros no llegamos a Él. Quiero pensar que todos vamos a misa, ¿cierto? Sí. Por ella miren una carita que como que su sonrisa dice no. Sí. Esa fue la mesa que preparó Jesús para irnos a saciar de Él. Aunque ahí estaba ¿quién? El traidor, Judas. Judas estaba ahí. Nosotros no seamos como Judas, mi hermano. Vayamos a la misa con todo el corazón, con todas tus ganas, con todo tu deseo de recibir el cuerpo de Jesús, de recibir su sangre derramada en la cruz, de saciar tu corazón, mi hermano. Cuando tú, ¿verdad?, llegas a la confesión, ¿sí? ¿Alguien de nosotros no se ha confesado pudiendo confesarse? No digas que tú, ¿verdad? Ok, no digan quién, nomás les pregunto, para que mediten esta parte. Cuando nosotros, mi hermano, cometemos un pecado y no nos confesamos, pero está, ¿verdad?, en ti el amor de Cristo, hay algo que te impulsa, que no te deja tranquilo, que te somete, que te lleva a la confesión, ¿verdad?, a reconciliarte con el Señor. Pero si no te nace eso es porque te sacías del pecado. Entonces, cuando tú te confiesas, comulgas, recibes el cuerpo de Cristo, liberas tu alma, te liberas tú, porque entonces, mi hermano, tú en Cristo y Cristo en ti. Por ello les invito que mediten esta partecita, es muy importante para nosotros los católicos, ¿verdad?, hijos de Dios. Que si tú estás casada por la iglesia y no vas a confesarte para ir cada domingo, cuando menos, a la Santa Misa y comulgar, no tardes más. Ve, busca la confesión. Ahí te vas a liberar, tu vida va a cambiar, te vas a saciar cada domingo del Señor. Y entonces, mi hermano, tu corazón empieza a desear más del Señor. Y cuando pecas, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios te impulsa a buscar la confesión. Ya la conciencia no te permite estar en el pecado. ¿Alguien tiene algún pecado? Sí, no los escucho, ni alzan la mano. Alzan la mano, alguien tiene un pecado. Ok, ahorita Fabián nos va a confesar, No se crean, Fabián, ya estoy a parar a Fabián en lugar de confesión. Busquen la confesión, búsquenla, busquen en el internet, está la información de cuándo, dónde y a qué horas hay tanta iglesia. Y si no hablas inglés, mi hermano, en español con un padre americano, no importa, Dios entiende todo. ¿Sí? Así es que después del retiro, saliendo, se van a confesarse para que mañana nos vayamos a comulgar. ¿Sí? Pero claro, el que pueda comulgar, si tú vives en unión libre, no te puedes confesar, ni tampoco menos comulgar, ¿verdad? ¿Sí? Necesitas estar casado por la iglesia, bien, formal, como Dios manda.
Entonces, ¿verdad? Dice el Evangelio que después Jesús mandó a Pedro y a Juan, sí, a preparar el lugar de la cena, ¿sí? La preparan, llega Jesús, ¿verdad? En ese momento de consumir, de preparar ese cuerpo del Señor que nos dejó incluso, ¿verdad? Lo dejó para saciarnos, yo te decía, para alimentar el alma. Dice el Evangelio en el versículo 7, llegó el día de los ázimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle a su dueño: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la cena en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará el piso alto, una pieza grande, arreglada con almohadones. Preparen ahí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Sí, Pedro y Juan obedecieron, escucharon, creyeron, confiaron, se fueron y exactamente encontraron todo lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? A nosotros nos habla también Jesús. Así nos habla, nos explica, te dice. Pero nosotros no alcanzamos a captar la voz de Jesús. Nosotros no ponemos la atención cuando el Señor te dice: sí, a ti te quiero, a ti te estoy llamando por tu nombre. Ana, ven a mí, te necesito. A veces Jesús también nos necesita a nosotros. A veces pensamos que nosotros necesitamos a Jesús y todo el tiempo nos la pasamos, ¿verdad?, pidiéndole a Jesús: Jesús, dame, Jesús, cuídame, Jesús, protégeme, Jesús, te necesito. Eso es bueno y es verdad, lo necesitamos. Pero Jesús también nos necesita a nosotros. ¿Y sabes para qué? Para aliviar sus santas llagas con tu presencia, con tu amor, con tu dedicación. ¿Sabes? Cada gota de sangre, cada herida, tú la puedes aliviar. Él nos necesita a nosotros. Él nos necesita a nosotros, mi hermano, no solo para aliviar sus llagas, sino para que traigamos almas a la presencia del Señor. Cada vez que un alma se acerca a la presencia del Señor, es un flagelo que sanamos al Señor, es una herida que sana, que le sanamos al Señor, es un sufrimiento menos en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes que cada uno de nosotros representamos toda herida de Jesús? Pero así como nosotros lo hemos provocado, también tú eres la medicina. Tú también eres el alivio de Jesús. Por eso yo te decía, ¿verdad?, que ese es el lugar preparado para venir nosotros al encuentro, a encontrarnos, a recibirlo, a saciarnos, a pedirle perdón. Porque muchas veces, mi hermano, queremos perdonar al prójimo, pero no le hemos pedido perdón a Dios, o al revés. Venimos a pedirle perdón al Señor, pero no nos centramos también en que hay que salirle a pedir perdón al que hemos ofendido, al que nos ha dañado. ¿Cuánto daño nos han hecho? Y ese daño provocó odio en tu corazón. Ahora odias. Por ese odio, mi hermano, salgamos a pedir perdón. Salgamos a buscar al Señor, sí, al que te ha herido, y decirle: en el nombre de Jesús te perdono.
necesitamos al Señor nosotros, así como Él nos necesita a nosotros, mi hermano. ¿Quién trae un sentimiento en el corazón en esos momentos? Odio, no sé, resentimiento, una herida profunda de alguna persona, ¿verdad?, que te dañó, te abandonó. Y sentiste que no le importaste. Sentiste que simplemente fuiste usado o usada. Que simplemente cuando decidió abandonarte, te botó como si no fueras nada importante. Déjame decirte que tú vales mucho, que eres importante ante los ojos de Dios, pero tienes que creerlo, tienes que abrazarte, saciarte de ese amor de Dios que ofrece. Por eso, suicidios, por eso ganas de tomar medicinas para matarse, jóvenes cortándose los brazos, las manos. Hace como que fue el lunes, martes, una persona se suicidó del puente acá de la Quiuro, y si alguien se enteró. Sí, cuando íbamos a la formación, pero estaba cerrado el freeway por completo, bajo el puente. Es la desesperación de la misma vida que hemos formado nosotros. Y a veces culpamos al Señor y decimos, es que ¿por qué, Jesús? ¿Por qué lo permites? El Señor te está invitando, vengan a mí, sí, vengan a recibirme para saciarlos y liberarlos, pero nosotros ya no buscamos al Señor, sino que buscamos cosas oscuras. Cosas que roban el alma. Y ahí es donde el enemigo, ¿verdad?, entró en Judas. Por descuidado, muchos nos descuidamos de esa manera y entonces el enemigo entra en tu familia, entra en tu casa y de repente la economía de tu hogar empieza a desparramarse y no entiendes por qué. ¿No sabes por qué? Sientes que no te rinde el dinero, sientes que trabajas mucho y dices tú, pero ¿qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa con la bendición de Dios? Si tú recuerdas cuando tenías ahí un jovencitos, ¿verdad? Bienvenidos, por cierto, que Dios les bendiga por estar aquí. Sí, pero nosotros, los viejitos, ¿dónde estamos? Recordemos cuando teníamos 20 años. Sí, 20 años. ¿Qué vivíamos hace 20 años? ¿Dónde estaba nuestra vida cuando teníamos 25 años? ¿Cuál era el chiste de la vida? ¿Y sabes cuál era la tristeza? Que ya tenemos 50, 40, 60 años y aún seguimos viviendo igual que como teníamos 20 años, sin sentido a la vida, sin saber a dónde vamos. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que vamos a morir sin saber a dónde vamos, sin saber a dónde ir. Pero todos queremos ir a Dios. Pero para ir a Dios hay que conocer el camino, la verdad y la vida. Y ese es Cristo. Sí. Por eso cuando nos preguntan, es más decimos, cuando yo me muera quiero ir al cielo. Quiero ir al cielo. Pero si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a ir al cielo? Si no le hemos mostrado a nuestro espíritu, sí, el camino, ¿cómo va a ir al cielo si lo desconoce? Imposible. Tú ir a un lugar que el desconocido que te dice, mira, ve allá a la oficina que están haciendo 44. Necesitas la dirección, necesitas que te guíen. Así cuando tú mueras, mi hermano, si el Espíritu nuestro no conoce el camino para llegar a Dios, ¿cómo va a ir a Dios? Más bien yo te preguntaría, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás yendo? Ahorita en vida,
seguramente ya va a ir tu espíritu a los lugares donde tú visitas más. Ahí. Qué bonito es cuando visitamos, ¿verdad?, mutuamente la iglesia. Ahí va tu espíritu. Vas al Santísimo, ahí va tu espíritu seguramente. En esa cena Judas estaba presente. En el versículo 21 dice: la mano del traidor está sobre la mesa, junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado. Pero hay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer eso? Pero escucha bien, hay de aquel que lo va a entregar. Jesús, ¿verdad?, empezaba a anunciar, no a señalar prácticamente, ¿verdad? No a señalar, porque si lo hubiese señalado eres tú, todos hubiesen sabido quién era el traidor. Jesús fue prudente, pero Jesús quería mostrar, mi hermano, ¿verdad?, que se le venía el momento, que alguien lo iba a traicionar, que alguien, ¿verdad?, lo iba a entregar a los verdugos para ser crucificado. Estaba haciendo un signo de amor. Jesús ahí empezaba a entregar su amor. Se empezaba a entregar a nosotros. Incluso, mi hermano, se entregó a Judas ahí. Porque Judas comió ese cuerpo, comió ese pan. Judas lo recibió. ¿Qué captamos aquí? Escucha bien esto. ¿Qué podemos entender de que Judas lo recibió también, pero lo traicionó? Y no solo lo traicionó, sino que prácticamente se fue, ¿verdad?, a suicidar. Escucha el mensaje. Judas consumió el cuerpo de Cristo, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Y qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Recapacitó? ¿Se liberó? No. Aunque lo recibió, se fue, ¿verdad?, así a entregarlo. Lo acabó, terminó con Jesús. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que muchas veces, aunque consumas el cuerpo de Cristo, no significa que ya te estás salvando, que te has salvado. No, porque no es suficiente consumirlo, no. Lo más importante es cómo lo consumes, cómo te preparas para recibirlo, cómo lo recibes, con qué intención de tu corazón, para que todos te miren que estás comulgando, o nomás para que digan que verdad, que nosotros sí venimos a misa. La intención del corazón, mi hermano. Yo te decía que todos tenemos pecados, sí. Todos somos pecadores, pero la intención del corazón de Judas había entrado ya Satanás en su corazón. Entonces ya había una mala intención, pero comió el cuerpo de Cristo. Yo te decía, medita tu corazón, ¿qué tiene tu corazón? Porque si aún sigues odiando, no puedes perdonar, hermano. Te vas a confesar, pero sigues sintiendo el mismo dolor, el mismo sentir, y no luchas para liberarte de eso. No tienes la intención de liberarte de eso. Así te puedas comer toda la copa, ¿verdad?, de Eucaristía, de nada te serviría. Entonces, ¿cómo estamos del corazón? Hoy yo te aseguro que el Señor puede purificarte, puede limpiarte, puede romper, puede destruir ese sentir. Y no solo eso, también enfermedad física. Claro, el Señor, para Dios no hay imposibles. Él todo lo puede. Pero hay que
creer, confiar, tener fe. ¿Sí? La palabra de Dios dice que basta que tengas ¿qué? Fe como un granito de mostaza. Es suficiente para que le des una orden a lo que está en tu vida, a lo que está en tu corazón, para que se largue y se vaya a los pies de Cristo y Él se encargue de ello. ¿Qué es lo que tú quieres del Señor en este día? ¿Qué quieres que haga el Señor? El Señor puede hacer grandes cosas, pero hay que quererlo, hay que desearlo, hay que pedirlo, hay que abandonarse. Que en las oraciones, mi hermano, te abandones a Él, le supliques a Él, le arranques el milagro a Jesús. Venimos de la Renovación Carismática a un evento y nos decía el coordinador nacional que ya no se miran los milagros de hace más de 2000 años, pero que es momento de volver a esa presencia de Dios, a esa presencia de Jesús, para que se miren los prodigios del Señor. Y hoy los vamos a mirar en el nombre de Jesús. Pero necesitas ¿qué? Querer. ¿Quién quiere un milagro el día de hoy? Alza la mano. Ahora medita el milagro que tú quieras. Empiézalo a visualizar. Ve pidiéndose al Señor. Y créeme, mi hermano, que te vas a ir diferente y mañana vas a volver con otros 5 personas más, porque vas a salir dando testimonio de lo que vas a vivir el día de hoy. Amén. Dice el versículo 39. Enseguida Jesús salió y se fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Jesús se fue ¿a dónde? A ver, voy preguntando uno por uno porque no conteste. A ver, ¿quién quiere dar la respuesta? ¿A dónde se fue Jesús? Pero como no lo siento convencidos, como que hay algo como que algo que les saltó en la garganta, como que no les deja hablar. Brenda, ¿dónde fue Jesús? A orar, ¿sí? Jesús se fue al huerto de Getsemaní, ¿sí? Se fue allá, se tomó, ¿verdad?, a los discípulos y al final se llevó a unos nada más, ¿verdad? Los dejó lejecitos a uno, otro les dijo: vénganse, síganme ustedes. Dice que después, ¿verdad?, le dice: quédense aquí, oren. ¿Qué les dijo? Oren. Hace un rato yo te decía que Jesús necesita de nosotros, ¿cierto?
¿sí? Él en ese momento necesitaba de los discípulos porque iba a entrar en ese sufrimiento. Dice el Santo Evangelio que Jesús se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, ¿sí? Un poco retirado de ellos. ¿Por qué tú crees que Jesús se alejó un poco de ellos? ¿Por qué, Fabián? Para que no lo vieran. ¿Sí? ¿Para qué? A ver, ya lo dijo Fabián, ¿para qué? ¿Para qué no lo fuerte? A ver, ¿para qué no lo vieran? A ver, Carmen, tú solita. Para que no lo vieran. ¿Será verdad? ¿Que para eso? Esa es la respuesta que encontramos, ¿verdad? Ahorita entre todos. Pero ¿sería esa la razón? La hermana de Araceli fue a orar. Sí, fue a orar, ¿verdad? Sí. A ver, Felipe. Quería sentir a orar solito con Jesús, ¿verdad? Miren, Jesús en su humanidad obviamente sentía ya el sentir el dolor, la traición, la soledad, ¿sí? Y decía Felipe, ¿verdad? Se fue a esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Seguramente no quería que los discípulos miraran el sufrimiento porque no lo iban a soportar. Porque dice el Evangelio que Jesús llega, cae al suelo, ¿verdad? Derramándose en llanto, gritándole al Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad y no la mía. Jesús lloraba, ¿sí? Salía de su cabeza sudor como gotas de sangre, algo que a lo mejor los discípulos no iban a soportar. ¿Te imaginas si Jesús ahorita nos apareciera aquí lleno de sangre, bien flagelado, cargando la cruz, totalmente destrozado? Seguramente nos íbamos a desmayar nosotros. Él quiso quizás ocultar esa intimidad, sí, física, sí, ese llanto, porque era el maestro, era el fuerte, era el gran yo soy. Y ahora resultaba que el gran yo soy se estaba convirtiendo para todos en nada. Se estaba convirtiendo en nada, así como nosotros muchas veces a Jesús lo tenemos en nuestra vida, como si nada fuese en nosotros. Porque nos movemos sin Jesús, caminamos sin Jesús. No todos, ¿verdad? Algunos. Entonces Jesús, mi hermano, en ese sufrir, dice el Evangelio que Dios mismo le manda ¿qué? Un ángel para fortalecerlo. Pero ¿cómo un ángel si era Dios? ¿Cómo un ángel a Jesús si era Dios Jesús? Pero había una parte ¿qué? Humana de Jesús. Entonces viene ese ángel a fortalecerlo. Jesús se para, va hacia los discípulos y se lleva la sorpresa que los encuentra dormidos. Y Jesús los reprende y les dice, ¿verdad? Ni siquiera una hora pueden estar despiertos orando. Párense, oren, que los necesito de ustedes, así como yo he andado tanto con ustedes. Ahora necesito de ustedes una sola hora. ¿Cuánto tiempo le damos nosotros al Señor? ¿Cuánto tiempo tú oras al Señor? ¿Cuánto tiempo te unes, verdad? Sí, a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿O es que simplemente, verdad, pensamos que ya persinándonos ya la hicimos todo el día? Es más, te aseguro que hay algunos que nos persinamos, ¿verdad? Nos levantamos y a la bendición de Dios nos vamos. Sí. ¿Quién? Sé que muchos oramos, ¿verdad? Porque ya nos conocemos.
Pero ¿quién se levanta de la cama y no dice, Señor, gracias por este amanecer? ¿Quién se sube a su carro y dice al Señor, Señor, gracias, bendíceme, protégeme, cuídame, Señor, para que vuelva sano a mi casa a unirme con mi familia? ¿Quién no lo hace? ¿O todos lo hacemos? ¿No es verdad, hermano? Y eso es malo, pero no es malo reconocerlo, aceptarlo. No, es bueno. ¿Y sabes por qué es bueno? Porque si hay algo que le encanta al Señor es la verdad. La verdad. ¿Sí? Porque cuando nosotros decimos sí, cuando es no, el diablo, mi hermano, que es el mentiroso, el que le encanta la mentira, se burla de nosotros, se burla de Jesús. Para eso es este retiro, ¿sabes para qué? Para aprender. ¿Sí? Aprendo yo de ustedes y ustedes de mí, así aprendemos todos. ¿Sí? A ser mejores ¿qué? Cristianos. Amén. Después Jesús, ¿verdad? Dice el Santo Evangelio que vuelve Jesús otra vez y cae de rodillas. Y en otro de los evangelios dice que vuelve otra vez Jesús y vuelve a gritarle al Padre: si tú quieres, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús todavía estaba hablando, dice el evangelio en el versículo 47. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: déjenme, ya está. Y tocándole la oreja, lo curó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Jesús, mi hermano, cuando estaba hablando, llegan toda esta gente y el traidor, el que llevaba a Satanás dentro del corazón, se acerca a él como señas de que este es. Dice el Santo Evangelio que Judas abraza a Jesús y Jesús, sabiendo la intención de Judas, le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entregas a tu Mesías, entregas a tu Maestro, entregas a la que te enseñó a hablar, a predicar, enseñas a aquel que te dio de comer, con el que conviviste, aquel que te vistió posiblemente, aquel que te sacó de la porquería donde te encontrabas y quieres volver a la porquería otra vez. ¿De dónde vas saliendo tú, mi hermano? ¿De dónde te ha sacado el Señor? Que todavía muchas veces queremos volver. A veces la tentación nos domina y nos toca, ¿verdad?, en la mente, y te lleva el recuerdo de todas las facherías que hacíamos antes y queremos volver. Judas sí que volvió, mi hermano. Judas sí que volvió a la porquería.
dándole un beso a Jesús, sí, lo traiciona, sí, Jesús los encara y les dice, ¿verdad? Esta es la hora de ustedes, pero porque yo lo estoy permitiendo, porque me miraron en las sinagogas y no me arrestaron, porque no era, ¿qué? Mi hora, porque yo soy el Dios que siempre, ¿verdad? Él miraba la manera de escaparse de ellos por poder, ¿verdad? Del Altísimo. Los discípulos le decían a Jesús, ¿qué? Maestro, ¿sacamos qué? Sacamos la espada. Pedro, valientemente, saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Sí? Jesús lo reprende, porque Pedro, ¿era mala intención la de Pedro o era buena? Era buena, quería defender a su maestro, pero ¿estaba qué?